Vamos a comenzar nuestro segundo método, el cual es llamado método de la falsa posición. Este método es una alternativa al método de bisección que se basa en una visualización gráfica. Este método surge por un inconveniente que tiene el método de bisección al bisectar el intervalo que encierra la raíz en dos partes iguales, ya que no está tomando en consideración las magnitudes de evaluar la función en los valores que están encerrando a la raíz. ¿A qué me refiero con esto? Observemos la siguiente figura. Consideremos que la curva en color azul corresponde a la gráfica a la gráfica de la función o de la que estamos buscando su raíz. La raíz buscada, vamos a decir que es esta que está aquí en naranja. Esta raíz buscada la vamos a llamar, por ejemplo, simplemente x. Y los valores que van a encerrar a esa raíz por el método de bisección los estoy señalando en este momento en color naranja, y esos valores los vamos a representar con x sub l y x sub índice u. Si tú te das cuenta, al tomar nosotros el método de bisección, lo que hace es bisectar el intervalo en dos partes iguales, es decir, aproximadamente por acá vamos a decir que está el punto medio. Y ese punto medio es nuestra aproximación de nuestra raíz o nuestra estimación de la raíz, llamada en este caso x sub r. Esa va a representar a la estimación. Sin embargo, el inconveniente del método de bisección es que nos decía esa parte de la teoría que no está tomando en cuenta las magnitudes de la función evaluada en los extremos del intervalo, es decir, en los valores que encierran a la raíz. ¿A qué se refiere eso? Que tú vas a evaluar la función en el extremo izquierdo del intervalo que encierra la raíz, que es x sub l, y la función la vas a evaluar también en el extremo derecho del intervalo que encierra la raíz. Estas magnitudes vas a checar su valor y vas a ver cuál de esas dos se encuentra más cercano al cero. Si tú observas la magnitud gráficamente de f evaluada en x sub l, es esta línea. Esta es la distancia que existe de esta magnitud al cero. Y la magnitud de la función evaluada en el punto x sub o es toda esta línea. Es la distancia que existe desde esa magnitud o qué tan alejada está esa magnitud del eje x, es decir, del cero. Por lo tanto, de estas dos distancias que acabo de señalar, ¿cuál gráficamente considerarías que es la que está más cercana al eje x? Claramente esta distancia sería la más cercana al eje x. Decir que esa magnitud está cercana al eje x, estás dando a entender que esta magnitud, en este caso f evaluada en x sub índice l, es un valor muy cercano al cero. Eso equivale a decir que está cercano al eje x, un valor cercano al cero, por ejemplo 0.05, 0.03, etc. Por lo tanto, si x sub l, ese punto, al ser evaluada la función en ese punto, está produciendo un valor cercano al cero, pues es probable que la raíz se encuentre más cercana al punto de x sub l que al punto de x sub u, porque el valor de la función evaluada en ese punto de x sub u es un valor más alejado del cero que estamos buscando. Por lo tanto, se puede pensar que la raíz debería estar más cercana a este punto de x sub l, que al punto de x sub u. Sin embargo, el método de bisección no toma en cuenta eso. Pero este nuevo método llamado falsa posición sí lo va a tomar en cuenta esa posibilidad. Y para tomar en cuenta dicha posibilidad, lo que hace el método de falsa posición es unir los puntos f evaluada en x sub l y f evaluada en x sub u. Esos puntos son estos que estoy remarcando en magenta. Este punto y este punto son las alturas que están representando, o los valores numéricos que representa f evaluada en x sub l y f evaluada en x sub u. Y una vez que encuentres esos puntos, los vas a unir con una línea recta. Esa línea recta es la que tú estás observando en color negro. Y si te das cuenta, vamos a decir que la estimación de la raíz de esa función f de x, pues va a ser la intersección de esa línea recta que trazamos con el eje x, es decir, esa que está ahí mostrada como x sub r. Repito, el método de bisección no toma en cuenta la posibilidad de qué extremo, ya sea xl o xu, la raíz se encuentre más cercana. Simplemente bisecta en dos el intervalo y esa es la estimación de la raíz. El método de la falsa posición sí va a tomar en cuenta eso. ¿Cómo lo va a hacer? Uniendo con una línea recta los valores de f en x sub u y f en x sub l. Y el punto donde se intersecten con el eje x, esa va a ser nuestra estimación x sub r. El hecho de cambiar a esta curva por esta recta y tomar a esta intersección como la estimación de la raíz
da una falsa posición de la raíz. De ahí viene el método. Pero esta estimación gráficamente podemos ver que es un poco más exacta que con el método de bisección, porque la distancia que existe de esta estimación a la raíz real es menor que la distancia que existe de la raíz real a la estimación dada con el método de bisección. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, vamos a crear una fórmula por el método de falsa posición que nos permita dar nuestra estimación del valor x sub r. Para deducir la fórmula vamos a pasar a una hoja nueva. Y en esta hoja nueva vamos a analizar lo siguiente. Recuerda, vamos a hacer estos comentarios. Primero, nos interesa encontrar una expresión que nos permita encontrar el valor de x sub r, que si tú recuerdas x sub r, pues es nuestra estimación de nuestra raíz. X sub L y X sub U, recuerda que son los extremos del intervalo o los extremos que van a encerrar a nuestra raíz, porque este método de falsa posición entra dentro de los métodos cerrados. Por eso debemos iniciar buscando dos valores que encierren a nuestra raíz. En este caso representado el extremo izquierdo por X sub L y el extremo derecho por X sub U. Y además habíamos comentado que íbamos a utilizar para el método de falsa posición una línea recta, es decir, vamos a utilizar la línea recta en lugar de la curva, lo que nos ofrecerá una falsa posición de la raíz x sub r. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer para poder encontrar esa fórmula de x sub r, voy a encontrar la fórmula de esa o la ecuación de esa recta. Si tú recuerdas, la ecuación de una recta se define de la forma punto pendiente como y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. La pendiente la podemos encontrar con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Vale? Que si tú recuerdas, en esta ocasión y2 sería la altura. Vamos a considerar que este punto xl corresponde al punto x1 y xu corresponde al punto x2. Por lo tanto, y2 no es más que la función evaluada en xu, es decir, en el punto x2, y y1 es la función evaluada en xl, es decir, el punto x1. Por lo tanto, haciendo esos reemplazos, tendríamos que y2, que es f en xu, menos y1, que es f en xl, todo esto sobre x2 menos x1, que para mí sería xu menos xl. Ahora, reemplazamos esto en la ecuación punto pendiente y tendríamos y menos y1. En este caso, ¿quién es y1? Y1 es f en xl. F en xl. Igual a la pendiente, que es f en xu menos f en xl. Todo esto sobre xu menos xl. Todo esto multiplicado por x menos x sub 1. Pero aquí voy a hacer un comentario. Si tú recuerdas, bueno, vamos a poner el x y ahorita te hago el comentario. X menos x1, donde x1 es xl. Y bueno, aquí va este comentario. Si tú recuerdas, nos está interesando encontrar una expresión para x sub r, por una aproximación. Y esta x sub r, que es la que nos está ofreciendo una falsa posición de la raíz, porque esta es la raíz, pero para la recta, no para la curva. Recuerda que la raíz que tú estás buscando es esta que estoy aquí remarcando y no esta. Esta es nuestra estimación, que es la raíz para la recta, pero no para la curva. Por eso se dice que la recta está ofreciendo una falsa posición de la raíz. Pero si tú te das cuenta, si estás asumiendo que la estimación de tu raíz es la raíz de la recta, entonces tú puedes decir que estos puntos X son los puntos X de la recta. Pero a ti el punto X que te interesa es x sub r. Por eso aquí le voy a poner x sub r, porque solo me interesa ese punto. Los demás no me interesan. Y el valor de y en esta recta tiene que ser 0. Porque se supone que estás diciendo que x sub r es la raíz, pero para la recta. O sea que su altura en y debe ser 0. Nos estamos concentrando en ese punto. Por lo tanto, esto va a quedar como menos f en xl. Todo esto igualado a f en xu menos f en xl. Todo esto sobre xu menos xl multiplicado por xr menos xl. Para continuar este despeje,
lo que yo voy a hacer a continuación es pasar esta parte al otro lado. Y para poderla pasar hay que pasarla como su inverso multiplicativo, es decir, al revés. En otras palabras, va a quedar menos f en xl por, y ahora en lugar de que el xu menos xl esté abajo, va a estar arriba del otro lado. Y el otro que estaba arriba va a estar esta vez abajo, f en xu menos f en xl. Todo esto igualado a xr menos xl. Y el que te interesaba, ¿cuál era? La expresión para xr. Por lo tanto, para despejar ya a xr, ¿qué tenemos que hacer? El menos xl tiene que pasar al otro lado sumando. Por eso aquí va a ser xl menos f en xl. Todo esto por xu menos xl. Todo esto sobre f en xu menos f en xl. Y listo, esta es nuestra fórmula que define a la estimación x sub r por el método de falsa posición, que de una forma un poquito más estética te lo muestro en esta figura. La estimación x sub r va a ser igual a x sub l menos la función evaluada en x sub l multiplicado por x sub u menos x sub l, todo eso sobre f en xu menos f en xl. Te comento que esta parte que está aquí, esta fórmula la puedes llegar a encontrar de una forma un poco diferente según el autor que estés analizando, pero realmente vas a llegar a los mismos resultados. Algunos, dependiendo la deducción en la forma en que la hagan, inclusive algunos lo hacen por triángulos semejantes, vas a obtener que la variación es que aquí en lugar de ponerte x sub l, te ponen x sub u y aquí te ponen x sub u. Es una de las variaciones que ofrecen. Sin embargo, cualquiera de esas variaciones te va a servir. En este caso yo voy a utilizar la que te estoy mostrando en pantalla. Solo ten en cuenta que x sub l va a ser el extremo izquierdo y x sub u el extremo derecho del intervalo que está encerrando a tu raíz. Teniendo eso en cuenta, vamos a pasar ahora a un ejemplo. Pero para poder dar el ejemplo, vamos a dar nuestro algoritmo de cómo lo vamos a hacer. El criterio de falsa posición es igual que el de bisección. La diferencia es que está estimando la raíz con otra fórmula, diferente al que utiliza el método de bisección. Pero básicamente aquí tenemos que hacer lo mismo, buscar dónde está el cambio de signo para ver con qué subintervalo vamos a estar trabajando. Para que se te facilite un poquito más, vamos a tomar los siguientes criterios. Vas a elegir las aproximaciones iniciales xl y x sub u, es decir, el intervalo que encierra la raíz. Y la estimación la vas a obtener con la fórmula que acabamos de deducir, que fue etiquetada como la fórmula número 6. Para elegir la siguiente estimación o la siguiente aproximación, vamos a considerar el producto de f en x sub r por f en x sub u. Concretamente nos interesan los signos, por eso aparece esta palabra, porque nos interesan los signos para ver si hay un cambio de signo o no, es lo que está interesando realmente. Si vamos a basarnos en la evaluación de x sub r con x sub u, también podrías basarte en la evaluación de x sub r con x sub l, cualquiera de las dos funcionaría. Yo aquí te estoy ilustrando esto con la evaluación de x sub r y x sub u. Lo vas a evaluar en tu función y vas a multiplicarlos. Si el producto te da negativo, quiere decir lo siguiente. Es lo mismo que en bisección. Vas a trazar un intervalo. Este va a ser el xl, este va a ser el xu y supongamos que por aquí cayó el xr, ¿sale? No es el punto medio esta vez como en bisección. Pero hay que ver con qué intervalo se va a trabajar. Si con este o con este otro intervalo. Por eso se está agregando estos criterios. Supongamos que la evaluación de x sub r y la evaluación de x sub u dio negativa. Si el producto dio negativo, quiere decir que son de signos diferentes. Por lo tanto, entre x la estimación x sub r y la estimación x sub u, que es esta, aquí está el cambio de signo, entonces en ese lugar está todavía la raíz. Por lo tanto, en esta estimación vas a tener que trabajar ahora con este intervalo. Pero ¿quién quedó como el extremo derecho, el extremo izquierdo en este intervalo? Queda x sub r. Pero recuerda, ¿quién habíamos dicho que iba a representar al intervalo, al extremo izquierdo en el intervalo? X sub l. Por lo tanto, este valor de x sub r, que era nuestra estimación, digamos, actual en la que nos encontramos, pasará a convertirse o a llamarse ahora x sub l, y x sub u va a permanecer, porque estamos trabajando con este subintervalo, como el extremo derecho. Por eso ahora esta va a ser x sub u. Entonces date cuenta cómo este es el nuevo intervalo con el que vas a trabajar, donde x sub u es el mismo x sub u que en el intervalo pasado, pero el valor de x sub l, el nuevo valor, es la estimación x sub r. Por eso aquí se dice, entonces x sub r y x sub u encierran una raíz, utilice la fórmula 6 para obtener la nueva x sub r, considerando en la fórmula a x sub r actual
o sea, esta que tenías acá, como la nueva XL, lo que te decía se llamó XL, y manteniendo el valor actual de X sub U, aquí está, ¿de acuerdo? Pero caso contrario, ¿qué hubiera pasado si este producto, en lugar de darte negativo, te hubiera dado positivo? Tú sabes que si un producto de dos cantidades da positivo, quiere decir que tienen los signos iguales. Por lo tanto, si estás evaluando todavía f en xr y f en xu y te dan que los signos son iguales al multiplicarse, quiere decir que aquí no hay cambio de signo. Por lo tanto, la raíz tiene que estar en el otro subintervalo porque en el otro subintervalo debe estar el cambio de signo. Pero si trabajas con este otro subintervalo y creas su intervalo para esta parte, x sub l va a seguir estando en la posición izquierda, pero x sub r va a ser la nueva posición derecha, es decir, el nuevo xu. Por eso aquí se dice, para obtener la nueva xr, considera en la fórmula a x sub r actual como la nueva x sub u, lo que te comentaba, y esta vez se va a mantener el valor de x sub l. Esos van a ser los criterios para ir creando una estimación hasta que cumplamos con algún criterio o una tolerancia que se nos entregue. Vamos a pasar entonces a nuestro ejemplo, que es este que está aquí. Dice, utilice el método de falsa posición para obtener una raíz real del polinomio f de x. Considere un criterio de exactitud, como el que está aquí mostrado, f en xr, menor que 10 menos 3. Si te acuerdas, cuando vimos los criterios de paro desde el método de bisección, te había dicho que había diversos criterios de paro. En esta ocasión nos está sugiriendo que utilicemos dicho criterio de paro, que es este. Ahorita vamos a ver cómo lo implementamos. Vamos a pasar a nuestra hoja. Y pegamos el texto para comenzar a resolverlo. Para poder elaborar el ejemplo vamos a necesitar comenzar por buscar esos valores que van a encerrar la raíz, ya que si te das cuenta no nos está dando un intervalo. Pero eso no es problema porque podemos hacer uso del método gráfico. Por lo tanto, iríamos, por ejemplo, a GeoGebra y graficaríamos esta función, x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20. Al graficarla, tú puedes observar, aquí está x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20. Y observamos que la curva atraviesa el eje X aproximadamente entre 1 y entre 2. Pueden ser esos nuestros valores para comenzar, inclusive si quieres le puedes hacer más zoom e ir haciendo un poquito más exacto esta expresión, ¿de acuerdo? Pero pues 1 y 2 no es un mal valor para comenzar, pero pues si quieres puede ser entre 1 y 1.5, entre 1.2 y 1.4, como tú desees. Voy a comenzar en el intervalo de 1 hacia 2. Por lo tanto, aquí escribo el intervalo en el que voy a trabajar, 1 hacia 2, y les doy nombres. XL recuerda que era el extremo izquierdo, es decir que va a ser 1. Y XU es el extremo derecho, que en este caso será un 2. Por lo tanto, ahora vamos a requerir nuestra formulita que habíamos obtenido pues, en nuestras diapositivas anteriores. La voy a copiar y pegar en esta parte para que la tengamos presente. Y veamos que en nuestra fórmula necesitamos la evaluación de f en xl y f en xu. Los vamos a necesitar también. Por lo tanto, vamos a evaluar la función en xl, que sería evaluarla en 1. Y esto nos va a quedar 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado más 10 por 1 menos 20. Esto va a ser igual a menos 7. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar la función en xu, que sería la función evaluada en xu, lo mismo que decir que voy a evaluar la función en 2. Y pues eso nos va a quedar que es igual a tener 2 al cubo. Recuerda que estamos sustituyendo aquí. 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado más 10 por 2 menos 20. Y pues si tomamos una calculadora y metemos estos valores, nos da que la respuesta es 16. Por lo tanto, efectivamente, como esperábamos, son signos diferentes, menos y más, porque pues gráficamente pudimos ver que ahí se encontraba la raíz, porque había un cambio de signo, que era donde atravesaba el eje X. Y aquí lo pudimos ver, ¿de acuerdo? El método gráfico. Así que vamos a empezar con eso para dar nuestra primera estimación. Y diríamos, nuestra primera estimación es el valor de XL, que es 1, menos la función evaluada en XL, que dio menos 7. Todo esto multiplicado por la diferencia entre XU menos XL. XU es 2, XL es 1, por eso ponemos 2 menos 1. Todo esto sobre la función evaluada en XU, que es 16, menos la función evaluada en XL, que es menos 7, que es esta parte que está acá.
Por lo tanto, entonces nosotros pues introducimos esos valores y vamos a ver cuánto es lo que nos queda. En la parte de arriba sería menos 7, 2 menos 1 es 1, 16 más 7 quedaría en la parte de abajo por los signos. Y nos va a dar 1.34435 si redondeamos. Pero pues si no podemos poner todos los decimales, 1.304, 34, 7, 8, 2, 6. Es nuestra primera estimación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora hay que checar las reglas que hayamos dado aquí en este paso. Hay que ver dónde están los cambios de signo para obtener la segunda estimación. En estos pasos habíamos dicho que hay que comparar el producto de la función evaluada en tu estimación actual, que es XR, con la función evaluada en el extremo derecho, que es XU. Por lo tanto, vamos a evaluar también la función en el extremo X, en la estimación XR, que sería evaluar todo esto en esta expresión. Esta expresión en decimales es 30 sobre 23, o sea, esto es lo mismo que decir 30 sobre 23 en fracción. Y por lo tanto aquí te va a quedar 30 sobre 23 al cubo, más 2 por 30 sobre 23 al cuadrado, más 10 por 30 sobre 23, menos 20. Nos va a quedar de esa manera y por lo tanto es lo que vamos a colocar nosotros en una calculadora. Y lo que nos queda es menos 1.3347 y más decimales. Nada más le ponemos casi igual, no voy a poner todos los decimales, menos 1.3348. ¿Por qué le pongo casi igual? Porque en sí lo que me interesaría sería el signo, pero bueno, vamos colocando todos los decimales. Ya ahorita lo vamos a pasar a una hoja de Excel para que sea más rápido. Hay cambio de signo entre FNXR y FNXU. Veamos, FNXU dio positivo, que era el 16, y FNXR dio negativo. Por lo tanto, estamos cumpliendo el hecho de que su producto sea negativo, porque si tú multiplicas más por menos, pues va a ser menos. Por eso te está diciendo que si tú visualizas otra vez tu línea, en este caso, y asumes que aquí está XL y aquí está XU, y por aquí quedó, no sé, XR, vamos a pensar que por aquí quedó XR. Por lo tanto, como entre XR y XU está el cambio de signo, este es el subintervalo que vamos a trabajar. Por lo tanto, XR va a quedar como extremo izquierdo, será el nuevo XL, y XU va a seguir manteniéndose como XU. Por lo tanto, el nuevo intervalo que vas a trabajar es menos 1.334457952, y como extremo derecho se mantiene el 2, que es XU. Y ahora con estas expresiones, este es el nuevo XL y este es el nuevo XU, pasas otra vez a utilizar la fórmula para encontrar la nueva estimación. Y así sucesivamente hasta completar este criterio. Este criterio te está pidiendo que saques el valor absoluto de la función evaluada en estimación. Y te das cuenta que ya tengo la función evaluada en estimación, que es esto, que definitivamente no es una cantidad menor que esta expresión, por lo tanto nuestra estimación todavía no es muy buena. Por lo tanto, todavía tendríamos que seguir. Pero vamos a pasar ya a una hoja de Excel para ver cómo facilitar todo este proceso. Y aquí tenemos nuestro valor de XL y XU, las columnas necesarias, la columna XR para encontrar la estimación, la función la función evaluada en XL, en XU y en XR. ¿Por qué quiero estas tres columnas? Porque la fórmula requiere el valor numérico de la función evaluada en XL y la función evaluada en XU. Y también requiero la función evaluada en XR para que en la columna titulada con J se pueda encontrar este producto de FNXR por FNXU, ya que esa columna me va a apoyar a saber si el producto es negativo o es positivo, para así saber qué intervalo vamos a trabajar en la siguiente estimación. Y la última columna va a corresponder al valor absoluto de la función evaluada en XR, que va a ser nuestro criterio de paro para este ejemplo. Comenzamos dando los nombres de XL y XU y nuestra primera iteración, aquí fue 1 y fue 2. Fue el intervalo, si te das cuenta, en el ejercicio habíamos dicho que íbamos a trabajar el intervalo de 1 hacia 2. Y también en esta misma hoja de Excel requiero saber cuánto. Todavía no voy a encontrar XR, porque XR se calcula con toda esta fórmula que puedes apreciar en la esquina superior izquierda. Pero si te das cuenta, la fórmula requiere el valor de FNXL y el valor de FNXU. Por lo tanto, voy a empezar calculando esos valores. Para poder encontrar esos valores, recuerda que debes sustituir en la función que estés trabajando, que en este caso es esta. La voy a pasar aquí a mi hoja de Excel
para que la podamos estar visualizando. Por lo tanto, voy a poner un igual y si observas la función comienza elevando a x a la potencia cúbica, pero para mí en esta columna, ¿quién va a tomar el valor de x? Lo va a tomar lo que dice que es lo que está entre paréntesis xl. ¿Quién es xl? Esta expresión. Por lo tanto, toda esta parte vas a decir que va a quedar elevado a la potencia cúbica. Tengo un pequeño ahorita un detalle, no puedo generar el acento circunflejo por la incompatibilidad que existe al momento del programa para capturar video y Windows 11. Por lo tanto voy a utilizar, yo te recomiendo que utilices el acento circunflejo en tu archivo, es más fácil. Pero pues si te pasa lo mismo que a mí, pues pones la función potencia. Y te dice qué número vas a elevar a una potencia, pues el número en la posición de xl, ¿cuál va a ser la potencia? Según el polinomio es la potencia 3. Cierras. Pero eso no va a ser todo, porque ahora va a ser más, dice 2 por la potencia de x al cuadrado. Entonces ponemos por y otra vez la palabra potencia. Y en este caso, ¿quién va a seguir siendo, quién va a ser el valor de x aquí? Sigue siendo xl porque seguimos evaluando la función en xl, pero esta vez la potencia va a ser 2. Y después sigue más 10 veces el valor de x. ¿Quién sigue siendo x? Pues sigue siendo xl menos 20. Y ahí está, nos va a dar menos 7, que es lo que ya habíamos anticipado aquí, vean, menos 7. Ahora hay que evaluar la función en xu, que como podemos observar debe dar 16. Vamos a ver si es verdad, pasamos a Excel otra vez. Voy a copiar la misma fórmula porque es la misma regla de correspondencia. Control C, escape, damos doble clic aquí, Control V. Pero aquí no va a ser XL. ¿Quién debíamos sustituir aquí en esta columna? Pues como está indicando el título de la columna, debemos reemplazar a XU. Y XU, ¿en qué celda se encuentra almacenada? En esta. Damos clic, borramos acá también. También damos clic otra vez en la celda de XU. Borramos damos clic en la celda de XU. Enter y un 16 como esperábamos. Por lo tanto, ya con estos datos, ya XL, XU, FNXL y FNXU, ya puedo pasar a emplear la fórmula que deducimos para encontrar la estimación por falsa posición. Ponemos que esto va a ser un igual y la estimación comienza asignando el valor de XL que está en esta celda, menos, va un quebrado, así que voy a abrir unos paréntesis para crear el numerador. En el numerador dice la función evaluada en XL, que para mí es esto, va a ir multiplicada por la diferencia de XU menos XL. Selecciono la celda de XU, pongo el menos y selecciono la celda otra vez de XL. Cierro numerador porque ya no hay más que poner en el numerador. Ahora vamos con el denominador. Para ello pongo la diagonal de división y abro otros paréntesis para escribir el denominador. En el denominador dice la función evaluada en XU que está en esta celda, menos, ponemos un menos, la función evaluada en XL. Pero si tú le quieres dar aquí clic a la celda en XL ya no vas a poder porque ya encimamos, pero podemos ver claramente cómo la celda que nos interesa, que es esta donde estoy ahorita pasando mi cursor, que es donde está el valor de f en XL, se encuentra en la columna G, fila 10. Por eso aquí voy a poner G10. Cerramos paréntesis y damos Enter. Nos da que la primera estimación es 1.304347.8. Y es lo que nos haya dado, aquí está, 1.304347.8. Lo que esperábamos. Y vamos a evaluar la función ahora en XR. ¿Para qué la voy a evaluar? Porque recuerda que necesitamos hacer este producto para ver con qué subintervalo vamos a trabajar en la siguiente estimación. Entonces vamos a dar doble clic aquí. Pues en cualquiera de estas nos funciona. Damos control C. Escape. Damos clic aquí, control V. Pero no nos no queremos aquí que quede XU, queremos que quede la estimación XR. Borramos esta parte, seleccionamos la celda de la estimación. Borramos esta otra parte y seleccionamos otra vez la celda de la estimación. Damos Enter y eso es lo que nos va a quedar. En la siguiente celda vamos a marcar el producto entre XR y XU. Y la celda que tiene F en XU. Y ahí está. Eso es lo que nos está dando en esta expresión. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a crear la condición lógica para saber en qué subintervalo vamos a trabajar. Para ello nos vamos a basar en esta parte. Si el producto de f en XR por f en XU da negativo, quiere decir que entre XR y XU está el cambio de signo. O sea, ahí está la raíz. Por lo tanto, aquí te dice, vas a trabajar con el intervalo de tal manera que XR actual, o sea, tu estimación actual, será el nuevo extremo izquierdo, es decir, XL y XU se mantiene igual. Bueno, entonces vamos a poner aquí el igual, otra vez el sí,
que hemos manejado desde el método de bisección. Seleccionamos la celda del producto y decimos, si esto es una cantidad positiva, negativa, que es lo primero que nos está diciendo, coma, ¿qué es lo que va a pasar si efectivamente es negativa? Se había dicho que la estimación actual, que es XR, pasará a ser ahora el extremo izquierdo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si es falso? Si es falso, quiere decir que este producto no debe ser negativo. ¿Cómo debe ser? Positivo. Y si el producto es positivo, ¿qué pasa con el extremo izquierdo? El extremo izquierdo se mantiene igual como XL. Por eso es que aquí le voy a poner coma, pues en caso de ser falso, o sea que el producto sea positivo, pues el extremo izquierdo se mantiene como el mismo extremo izquierdo. Enter y ahí está. Ahora, para el extremo derecho, vamos a analizar si el producto da negativo, el extremo derecho se mantiene igual, pero en caso de ser falso, o sea que el producto sea positivo, el extremo derecho, es decir, el extremo XU, tomará el valor de la estimación actual XR. Entonces en esta parte ponemos otra vez igual sí, ponemos la condición. La prueba lógica es que este producto sea, digamos, menor que 0. Si esto es correcto, que es menor que 0, quiere decir que la XU va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo el extremo derecho, pero en caso de ser falso, es decir, que el producto sea positivo, entonces el extremo derecho pasará a ser la estimación. Y ahí está. Seleccionamos estas celdas y arrastramos esta parte. Y aquí está la iteración. No sé hasta qué iteración debamos llegar. Como vamos a ponerle unas 5 iteraciones. Y ahorita vemos cómo va quedando aquí. Para ello, aquí el criterio de paro va a ser el valor absoluto. Ponemos abs. De la función evaluada en XR, que es esta parte. Cerramos y enter. Y ahí está. ¿Y cuál era el problema que el criterio de paro pedía? Que fueras menor que 10 a la menos 3. Eso es lo que te está pidiendo que seas menor. 10 a la menos 3 es 0.001. Eso es lo que nos quedaría, ¿de acuerdo? Ese es el 10 a la menos 3, 0.001. Muy bien, de acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos aquí al Excel, subrayamos toda la fila y empezamos a bajar hasta la iteración 5. Vamos a ver si ya quedó. Para esta iteración vemos que el valor absoluto es 0.001. Ya es menor que lo que nos pedían de estimación. ¿Cuál es la estimación que nos pedía? Que el valor absoluto de f en XR fuera menor que 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 es lo mismo que decir 0.001. ¿Esta tolerancia o este valor que tenemos hasta este punto ya es menor que esta cantidad? No. Podríamos decir que es igual, pero todavía no podemos decir que es menor. Por lo tanto, hay que dar otra estimación, porque dice que debe ser menor, no menor igual. Si, por ejemplo, aquí fuera menor igual, pues ya ahí podríamos detenernos en esta quinta iteración. Como ya parece ser que estamos cerca, vamos a darle nada más otra iteración, la iteración 6. Y vemos que ahora el valor del valor absoluto de f evaluado en estimación es 0.0002, si redondeamos. Y ya es menor que esta cantidad, por lo tanto aquí tenemos que parar y la estimación 6 era la buena. Para la estimación 6, ¿cuál es el valor de nuestra estimación actual? Es esta expresión que está aquí marcada. Por lo tanto, podríamos decir que la raíz para este problema dice obtener la raíz real de ese polinomio. La raíz de ese polinomio en la iteración número 6 es igual a 1.3687995, donde el error es menor que 0.001. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería nuestra respuesta. La raíz del polinomio f de x es igual a 1.3687995 con un error menor a 0.001. Y con eso finalizaríamos este ejemplo de falsa posición.